quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones ya establecidas para el 2022. Viajes a Jordania, a Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. Y así, el próximo año tenemos ya otra gama de nuevas peregrinaciones a las que te puedes incorporar. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere, sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, Señor. En este mes consagrado, dedicado a tu corazón, que es la sede del amor, a Él queremos quedar todos consagrados, como familia, como nación, como continente, y así todas las familias de los otros continentes, para que los 5 continentes queden bajo tu bendición, bajo la protección de tu corazón, seguro refugio en el cual podremos caminar seguros, enfervorizarnos, renovar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Sin tu corazón nos perdemos, porque en Él encontraremos la luz, el camino que conduce a la vida verdadera. Tu corazón nos alcanzará las gracias necesarias y las 12 promesas que nos has dado a todos aquellos que amamos y que hemos sido ya consagrados o seremos consagrados a tu corazón. Gracias, Señor Jesús, por este mes de bendición en el que queremos entrar en este fervor y contagiar más corazones para que todas las familias se dispongan a esta consagración mundial este próximo viernes 24 de junio. Estaremos preparados y ayudaremos a más familias a que conozcan este proyecto y a partir del día 17 empezar a recibir la información que nos van a mandar para prepararnos debidamente a esta consagración. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ahora entramos a una carta nueva, la carta a los Filipenses. Pongan como título carta de San Pablo a los Filipenses. A los Filipenses. Una carta importante. Esta carta la va a escribir San Pablo desde el año 56, desde la cárcel de Éfeso. Entonces, punto número 1, lugar donde fue escrita esta carta, la cárcel de Éfeso. San Pablo fue encarcelado
en la capital de la provincia romana de Asia, también conocida como Asia Menor. Y San Pablo dirá: yo, el prisionero de Cristo, estoy encadenado, llevo cadenas por predicar el Evangelio, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y San Pablo, desde la cárcel, ungido por el Espíritu Santo, consigna por escrito la carta a los hermanos de Grecia, de la comunidad de Filipo, una ciudad que se encuentra al norte de Grecia y desde tiempos bíblicos conserva ese nombre. Incluso ahí en Filipo todavía se encuentran restos arqueológicos de esa prisión en la que estuvo detenido por haber anunciado el Evangelio el apóstol San Pablo. Esa cárcel existe. Incluso se ve como las rocas, los cimientos, los muros de esa prisión se ve que sufrieron un terrible terremoto. Y eso ocurrió cuando San Pablo estaba encarcelado en varias ocasiones. Interesante, ¿verdad? Y esa prisión de Filipo existe, y también existe la de Éfeso. Ambas prisiones. La de Éfeso está sobre una montaña y se conservan muy bien las ruinas arqueológicas desde donde San Pablo escribe, movido por el Espíritu Santo, esta carta a la iglesia de Filipo. La fecha, cuando le escribe, punto número 2, estamos en el año 56 después de Cristo. Año 56. San Pablo visitó Filipo en uno de sus viajes misioneros en el año 49. En el año 49 San Pablo llegó a Filipo. Ahí predicó el Evangelio con tal fuerza que hubo estrepitosas conversiones. Fue la primera ciudad griega que visitó el apóstol San Pablo. Y esto fue en el año 49. En su segundo viaje apostólico. En su segundo viaje, como lo narra San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo llega al impulso del Espíritu Santo a la ciudad de Filipo. Y ahí realiza grandes portentos. Y ahí fue encarcelado. Y esa cárcel es la que está toda agrietada, que todavía conserva el momento en que Pablo, orando en esa prisión, se derrama el Espíritu Santo y el Espíritu Santo provoca ese terremoto. Y se abrieron todas las celdas y a todos los presos se les cayeron las cadenas. Eso ocurrió. Eso lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Se lo recomiendo de tarea para leer en casa con calma todo el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Los destinatarios, pues la iglesia de Filipo, que necesitaban instrucción. Pero vamos a honrar un poco a los destinatarios.
los destinatarios. A la iglesia de Filipo, o a los filipenses. Los filipenses y San Pablo tuvieron una amistad profunda, una amistad entrañable. De todas las iglesias que San Pablo evangelizó y a las que les mandó cartas, la iglesia que más amó, que más cuidó, que más apoyó, comprendió a San Pablo, fueron los filipenses. Los filipenses se convertirán para San Pablo como un sostén. Para San Pablo, el solo recordar a los griegos de la ciudad de Filipo ya era un aliciente, era un gozo. Ninguna comunidad de las que evangelizó San Pablo le mostró tanto amor y tanto cariño al apóstol San Pablo. Entre ellos hubo una relación de comunión espiritual sorprendente. Incluso cuando San Pablo se vio en necesidades económicas y necesitado del apoyo de sus hermanos en la fe, los de Filipo fueron los que todo el tiempo, constantemente, estuvieron ayudando a San Pablo económicamente. Era una comunidad generosa que amaban a San Pablo como un padre. Para ellos San Pablo era su padre espiritual, y lo fue, porque fue el primero en anunciarles el Evangelio. De tal manera que entre ellos hubo un amor muy estrecho. Y San Pablo, desde la cárcel de Éfeso, en el año 56, les va a mandar esta carta para animarlos. Porque él sabe que los miembros de la iglesia de Filipo, al haberse enterado que San Pablo injustamente está encarcelado y que lo han tratado muy mal, ellos inmediatamente mandaban mensajeros para llevarle ayuda espiritual, moral, económica, material, de todo tipo. Siempre estaban cuidando, protegiendo, ayudando al apóstol San Pablo. Vean cómo inician las palabras primeras de esta bella carta. El saludo: Pablo y Timoteo, su hijo espiritual Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los creyentes de Cristo Jesús que viven en Filipo, junto con quienes los presiden y los sirven. Les deseamos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Tal vez no detectaron algo en el saludo. Normalmente cuando San Pablo escribe otras cartas, a los Efesios, a los Romanos, a los Corintios, etc., utiliza su título de máxima autoridad. ¿Y cuál es el título de máxima autoridad de San Pablo? Apóstol. Apóstol. Y si ustedes se fijan, en el saludo no dice yo, Pablo, apóstol, no hace falta. En las otras iglesias sí se sirve de ese título apostólico,
para hacer sentir su autoridad como apóstol de Jesucristo. En Filipo no hace falta, porque está hablándole a amigos entrañables que lo quieren, a los que él también ama con un amor ágape, con un amor cristiano verdadero y profundo. No solo el saludo, miren lo que viene a continuación. A partir del versículo 3, San Pablo hace una acción de gracias y una súplica bellísima hacia sus hermanos los filipenses. Miren, vean qué conmovedora. Siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Esto ya nos dice mucho. Cuando ustedes se acuerdan de su maestro, ¿dan gracias a Dios? Sí. ¿Sabes? Lo endeudado que estamos. Si de deudas hablamos, yo estoy endeudado con ustedes. Yo siempre los recuerdo a todos mis alumnos con mucho cariño. Y quiero que sepan que todas las noches, les mando mi bendición. En mi buró tengo un crucifijo y siempre lo levanto y hago descender esa bendición a todos mis alumnos, a sus familias, a cada uno de sus hijos, sus trabajos, sus enfermos, sus problemas, sus crisis, sus penas, por todo lo que estén pasando. Los cubro con la sangre de Jesús. Los consagro todos los días al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santísima. Y cuando voy a las peregrinaciones, ahí están. En todas las misas que celebramos, en los lugares santos o en los santuarios marianos, donde vamos llegando, ahí pido por todos y cada uno de mis alumnos, sus familias, sus hijos, sus estudios, sus trabajos, sus proyectos, sus enfermos, todo. La palabra de Dios dice: oren unos por otros, para que sean sanados, para que sean perdonados, fortalecidos, para que sigamos creciendo en el amor y en la fe y en la esperanza. Así que cuando den su bendición, acuérdense de mí. ¿Sí? Inclúyanme. ¿Sí? Hay que incluirnos mutuamente. ¿Estás de acuerdo, matriarca? La matriarca ya me adoptó como su hijo espiritual. Ella me da la bendición todas las noches, ¿verdad, matriarca? Como si fuera su hijo. Sí. Muchas gracias, matriarca. Bien, Pablo lo recuerda con cariño. Y no solo eso, da gracias a Dios por los griegos de Filipo. Cuando ruego por ustedes, lo hago siempre con alegría, porque han colaborado en el anuncio del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy convencido de que Dios, que comenzó en ustedes una obra tan buena, la llevará a feliz término. Wow. Esto nos debe llenar de esperanza, porque la obra que nuestro Padre Celestial un día comenzó en ti, en mí, en ti, en todos, la va a llevar a feliz término. Porque para Dios nada hay imposible. Y la obra que Él ha iniciado en ti no la va a dejar a medias.
Dios no sabe abandonar sus obras. Nunca las deja a medias. Cuando Dios inicia una obra en ti, la va a concluir. La va a llevar a feliz término. Amén. Amén. Confíen, crean en estas bellas palabras. Démosle gracias al Señor, porque con estas palabras de San Pablo nos llena de esperanza, aunque pasemos por momentos difíciles, aunque hayamos caído, aunque le hayamos fallado a Dios muchas veces. Él nos promete que la obra que inició un día en nosotros la llevará a feliz término. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Les agrada? Ya verán cuando nos veamos en el cielo. Es más, ni los voy a reconocer. Estarán tan bien hechos, tan bien terminados, tan santos, tan llenos de gloria, que voy a decir: ¿de veras eres Pati? Sí. A mi matriarca yo creo que no la voy a conocer. Va a ocupar un lugar tan alto en la gloria que voy a decir: ¿quién es esa señora gloriosa? Claro. Y vamos a ver todos la obra ya tal cual que un día, cuando estábamos aquí en la tierra, el Señor inició. Y vamos a ver la conclusión, cómo Dios termina realizando su obra perfecta en cada uno de nosotros. No tengan la menor duda, Él lo hará, porque es Dios y todo lo puede. Y estas palabras debieron llenar de confianza, de esperanza, el corazón de los filipenses. Dios, que comenzó en ustedes una obra tan buena, la llevará a feliz término. Amén. Amén. ¿Creen esto? Sí. ¿Ya se están visualizando en el cielo? Sí. Para allá vamos. Así que Dios la llevará a feliz término para el día en que Cristo se manifieste en su segunda venida o parusía. Está justificado esto que yo siento por ustedes, pues los llevo en el corazón. ¿Ven cómo les escribe San Pablo? Ni un solo reproche. Mientras que en otras cartas vemos momentos polémicos, o donde San Pablo les habla con dureza y los reprende y los exhorta y les hace llamadas y alertas fuertes, aquí no. Todo es suavidad, todo es cariño. Es un amigo escribiéndoles a sus amigos entrañables, a los cuales Él les dice: los llevo en el corazón. Y todos ustedes participan de este privilegio mío de estar preso y poder defender y fortalecer el Evangelio. Ustedes también participan de mis sufrimientos. Ese es el verdadero amor. Esa es la verdadera amistad. El amigo fiel que está contigo en las buenas y en las malas y que nunca te abandona. Eso fueron los filipenses para San Pablo. Eso fue San Pablo para los filipenses. Están juntos en el mismo barco, remando en la misma dirección, y están tan unidos sus corazones que lo que siente Pablo lo experimentan ellos y viceversa. Están unidos y Dios es testigo. Dios es testigo de que a todos ustedes los quiero entrañablemente en Cristo Jesús.
¿Ven las palabras de Pablo? ¿Habían leído esta carta? ¿Habían descubierto este lenguaje? ¿El cariño de Pablo por sus hijos espirituales? ¿Con cuánta ternura se dirige a ellos? Dios es testigo, pone a Dios por testigo de cuánto los amo entrañablemente en Cristo Jesús. Y le pido que el amor de ustedes crezca más y más conocimiento y sensibilidad para todo. Así sabrán discernir lo que más convenga, y el día en que Cristo se manifieste, los encontrará limpios y sin culpa, colmados del fruto de la salvación que se logra por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué les parece? Un saludo y una acción de gracias teológica. Es toda una catequesis, toda una enseñanza en el simple saludo y en esa acción de gracias que San Pablo realiza. Pero no se queda ahí. Pablo va más allá, porque ha abierto su corazón a sus hermanos entrañables. Hermanos, vean la palabra. Quiero que sepan que mi situación ha contribuido en el progreso del Evangelio. Mi situación, es decir, mi prisión, el estar encarcelado, sufriendo y padeciendo por Cristo estas injusticias, ha colaborado en la propagación del Santo Evangelio. Porque los discípulos, cuando veían que encarcelaban a San Pablo, en vez de desanimarse, desalentarse y abandonar la tarea apostólica, se mostraban más firmes, luchaban con más ahínco, y las veces que Pablo quedaba prisionero, servía para que los discípulos sacaran la casta y descubrieran los talentos, los dones y las capacidades que les había otorgado el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo era prisionero, los discípulos se mostraban más intrépidos. Por eso Pablo dice: mi situación colabora a la difusión y propagación del Evangelio. Porque mientras yo estoy aquí adentro, yo sigo orando, sigo evangelizando, sigo escribiendo, y mis hijos espirituales por todas partes se muestran más valientes en la predicación del Evangelio. Por eso San Pablo amaba tanto a los filipenses, porque no se rendían. Tienen corazón de griegos, y los griegos eran apasionados. Los griegos, una nación entregada. Los griegos, un pueblo filosófico, de pensamiento profundo, pues de ellos salieron muchos filósofos que hasta el día de hoy son recordados. Entonces esta nación entrañable, como verdaderos hermanos del apóstol San Pablo, supieron hacer equipo en las buenas y en las malas. Los filipenses, mis queridos hermanos, eran para San Pablo un consuelo. Para San Pablo, los filipenses no eran una iglesia conflictiva como la de los corintios o como la de los gálatas. No, cosa polémica, o con otras comunidades con las que tenía enfrentamientos. Con los filipenses jamás. Entre ellos había
una fraternidad especial. Así que su situación ha contribuido al progreso del Evangelio. La Guardia Imperial en pleno y todos los demás han visto claro que si llevo cadenas, por Cristo les llevo. ¿Han escuchado? No por malhechor, no por ladrón, no por asesino, no por haber transgredido las leyes romanas, no. El motivo de las cadenas del apóstol es haber predicado el Evangelio. ¿Qué les parece? Así en la historia muchos han sido encarcelados. También Jesús fue encarcelado. San Juan Bautista, San Pedro, San Juan, muchos de los apóstoles, casi la mayoría fueron encarcelados, torturados, azotados y martirizados. Y a través de la historia de la iglesia hemos visto el testimonio de muchos santos que predicando el Evangelio fueron hechos cautivos, como el primer mártir mexicano. No le soples, porque lleva tu nombre, pero ellos no se acuerdan cómo te llamas. Primer santo mexicano, San Felipe de Jesús, que muere mártir en Nagasaki, en Japón. Sí conocen su vida, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo murió? Me da la impresión de que no. Sí, yo tengo. ¿Y cuándo es su fiesta? El 5 de febrero. Es la fiesta de San Felipe de Jesús, primer santo mártir canonizado, elevado a los altares. San Felipe de Jesús. Y también es considerado el primer mártir del Japón, porque de todos los que murieron junto a él fue el primero en dar su vida. Después de él ejecutaron a todos los demás, pero él fue el primero. A ellos los amarraron en cruces, no los crucificaron, los amarraron con argollas en unas cruces, y ya sujetos a las cruces se acercaban los soldados del emperador y con las lanzas los cruzaban y ahí les dejaban las lanzas. Entonces una lanza traspasa todo el costado, por debajo de las costillas, atravesando los pulmones, el corazón y luego la otra en X. Así los fueron a todos alanceando en X. Dos verdugos iban clavándoles las lanzas. Ahí también murieron niños mártires. Y también murieron japoneses que se habían convertido, y cuando empezó la persecución ellos no se apartaron de sus maestros. Al ver que iban a morir, dicen: moriremos por Cristo, todos paremos. Entonces a todos los hicieron sufrir, los hicieron caminar 1 mes sin detenerse. ¿Sabían eso? 1 mes caminando, 1 mes completo, día y noche. No los dejaban dormir. Ellos caían, se desmayaban, los golpeaban, los arrastraban, caminando 1 mes. Les cortaron una oreja, iban sangrando, con una inanición tremenda, y el emperador los hizo caminar de una ciudad a otra para que los pueblos vieran que si abrazaban la fe de estos misioneros, les esperaba el mismo suplicio. Entonces la gente estaba impactada.
Entonces imagínate caminando un mes. Estaban exhaustos, sus pies desgarrados, ya iban como moribundos. Cuando llegan a esa colina, ellos ya esperan el martirio. En ese lugar se ha levantado un monumento impactante en Nagasaki. Hay un monumento tremendo, una basílica, y en los muros de esa basílica, de ese monumento que se levantó en honor de todos estos mártires, todos están grabados en alto relieve alrededor con sus nombres, y el primero que figura es San Felipe de Jesús. Interesante, ¿no? Ellos también fueron encarcelados, fueron torturados y finalmente coronaron sus vidas con la palma del martirio. ¿Y qué decir del obispo? ¿Se acuerdan que les traje aquí una tarjetita? No. Nosotros no. ¿Te acuerdas del obispo? Ya no te acuerdas. Es que no fue en esta vida. No, traje, aquí había, ¿te acuerdas, Betty, que les traje una postal con la foto del cardenal, el cardenal Bantuan, el vietnamita? A él también como cardenal, el cardenal Bantuan es hecho prisionero. ¿Traes la imagen? El cardenal Bantuan. A este cardenal vietnamita lo capturan, lo encarcelan. Su celda medía 2 por 3, un cuartito, y solo tenía una ventanita chiquita que daba a la calle, a la acera de la banqueta. Y el cardenal pensó ingenuamente que su encarcelamiento duraría unos días o tal vez unas semanas. Entre tanto, pues iban en su rescate. Él es, dejen presentarles al cardenal Bantuan. Él es el que escribe el libro de 5 panes y 2 peces. Él es, he aquí el cardenal Bantuan, vietnamita. Entonces el cardenal Bantuan, así como está con toda su indumentaria, así fue detenido. Pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y no lo liberaron. Ahí permanecía cautivo. ¿Cuántos años? 13 años. 13 años viviendo en ese cuartito. Lo que él pensó que serían unos días o unas semanas, ahí quedó encarcelado 13 años. Este cardenal, 13 años. Cuando lo liberan, fue con San Juan Pablo II. Lo recibe en el Vaticano al cardenal Bantuan San Juan Pablo II. Apenas entra a la habitación papal, el cardenal Bantuan se abalanza, cae de rodillas, se le abraza al Papa y se echa a llorar como un niño. Juan Pablo II cae sobre él de rodillas, lo levanta y los dos llorando. Los dos llorando. Entonces el Papa le pide que predique en el retiro mundial de cardenales en Roma. Y sus predicaciones hacían vibrar el corazón de los cardenales y de los obispos. Y él cuenta su experiencia de los 13 años de estar encarcelado. Ahí tuvo que aprender a ser dócil al Espíritu Santo. Ahí aprendió.
Me di cuenta, dice el cardenal Bantuán, me di cuenta que mi encarcelamiento fue mejor que los años de libertad en mi cardenalato. Porque fue ahí, en la prisión, donde hice avanzar a mis hijos espirituales. Porque yo, todos mis años de seminarista, todos mis años de sacerdote, todos mis años de obispo y todos mis años de cardenal, creía conocer a Jesús. Y me di cuenta que no lo conocía. Ahí aprendí y descubrí que yo solo me ocupaba de las cosas de Dios, pero no de Dios. Era un burócrata de Dios. Era un empleado de Dios. Yo trabajaba para Dios, pero no tenía tiempo para Él. Mi agenda de cardenal me absorbía en cientos y cientos de actividades. Y ahí en la prisión me di cuenta que era un activista, pero no era un apóstol. Fue en esos 13 años que Jesús me dijo: ahora sí, hijo mío, te tengo solito para mí. Ahora no podrás negarme un rato contigo. Ya no tienes agenda, ya no tienes oficina, ya no tienes audiencias, ya no tienes fieles que recibir en el arzobispado. Ahora sí te tengo solito para mí. Y no me puedes salir con el pretexto de que tienes entrevistas, o que tienes reuniones, o que tienes esto, aquello. Ahora, ¿qué tienes para mí? Ahora yo lleno, mi nombre llena por completo las 2 hojas de tu agenda. Así te quería. Esperé con ansias, le dice Jesús. Esperé con ansias tenerte así estos 13 años para mí solita. Porque nunca tenías tiempo para mí. Trabajabas para mí, pero no me poseías a mí. Conocías cómo hacer el trabajo, pero no me conocías a mí. Estabas tan enfrascado en la actividad que ya no tenías tiempo ni para hacer oración personal. Todo lo hacías mecánico y por rutina. Ahora no tienes pretexto. Entonces el cardenal Bantuán, en la única comida, una pequeña porción de alimento que le llevaba, un puño de arroz y un pedazo de pan. El cardenal Bantuán comía y guardaba una miga de pan. Y cuando caía la tarde, la palma de su mano era el altar. Y ahí ponía el pedacito de pan y ahí celebraba la Eucaristía. Ahí consagraba, ahí bendecía. Así durante 13 años. Dice: mi mano era el altar de Dios. Aquí consagraba el cuerpo y la sangre del Señor. Dice: fueron los años más felices de mi vida. Porque ahora sí podía estar cara a cara con mi amado Jesús. En esos 13 años, por fin llegué a ser un amigo de Jesús. Porque antes era el cardenal burócrata de Jesús. Después de estos 13 años, ya puedo decir que Jesús es mi amigo. Imagínense predicándoles a los cardenales.
Mira, los cardenales lloraban, Juan Pablo II lloraba, todos los obispos, los sacerdotes. Escuchar todo lo que él vivió esos 13 años. Nada de que pobrecito de mí, no me tengan lástima. Fue lo mejor que me pudo ocurrir en mi vida. Para mí fue un retiro espiritual con Jesús que duró 13 años. Este es el cardenal Mantua. Y ahorita está en una misión muy importante. ¿Cuántos años tiene? No, ya murió. No, ya está canonizado. Pero ahorita él está en una misión muy importante. Es la comunión de los santos. Porque, bueno, no lo puedo decir. Es de Betty. Pero ahí vayanla pasando para que lo conozcan. Y le recomiendo su librito. Un librito folletito que se llama 5 panes y 2 peces del cardenal Bantuán, donde él cuenta su experiencia. Y cuando el pueblo vietnamita se entera, porque de momento pues decían, no, pues ¿dónde está o qué? Se fue al Vaticano, salió, está de vacaciones, está enfermo. Y ya cuando la gente se da cuenta que está encarcelado, él decía, no intenten rescatarme, dejen que se haga la voluntad de Dios. Yo estoy muy bien aquí. Sí, yo aquí estoy muy bien. Entonces él ahí meditaba y escribía en pequeños papelitos sus reflexiones. ¿Cómo? Que un niño pasaba por la calle y un exfoliador. Un exfoliador, así es. Pasaba el evangelio. Así es. Entonces, por esa ventanita, en esas notitas, el cardenal mandaba el evangelio. Para que todos sus fieles, así como San Pablo, mandaba sus cartas. Se acordó de San Pablo. Entonces él desde ahí escribía, dice, ahora sí, por primera vez sé lo que es vivir el evangelio. Ahora sí llegó la hora de la verdad, dice el cardenal Bantuán. Porque estoy en estos muros, encerrado, como para volverme loco. No tengo contacto con nadie. Ni siquiera con los que me dan de comer, meten ahí, avientan el plato por debajo de la puerta. No conozco a mis captores. Solo estoy yo y Jesús. Dice, ahora sí llegó el momento, porque no tengo Biblia, no tengo misal. Ahora sí llegó la hora de la verdad. Me han desterrado de todo, me han despojado de todo. Ahora sí, cardenal Bantuán, vas a demostrar si verdaderamente estás hecho de evangelio. A ver, que te despojen de tu Biblia, te encarcelen 13 años y te dicen, anuncia el evangelio, pero sin Biblia, sin evangelio escrito, solo lo que quedó aquí y aquí. Entonces en oración, abandonado al Espíritu Santo, él iba recordando los parajes del evangelio y los empezaba a escribir y explicar. Y cuando pasaba el niño, y el niño lo hacía público, entonces sus homilías eran más eficaces ahora estando dentro que cuando estaba afuera. Ahora era más escuchado y conocido por sus fieles estando dentro que cuando estaba afuera. Él podía decir con San Pablo, mi situación ha colaborado en la difusión del evangelio. Y él nunca se imaginó que Juan Pablo II lo iba a invitar frecuentemente a predicarle a los cardenales y a los obispos. Nadie mejor que él podía tocar las conciencias y los corazones de sus hermanos en el colegio cardenalicio. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Los planes de Dios son insospechables. Es que a sus primeros carceleros los convertían. Por eso los que ya le empezaron. Sí, lo fueron aislando, porque era implacable.
Todo el que le tocaba compartir celda salía convertido. Sí, como San Pablo. O sea, imagínate, no, pues que me encarcelen con el cardenal Bantuán. Voy a salir de ahí santificado. Sí, imagínate, con un santo ahí, con un hombre de Dios, pero ahí se forjó, ahí lo forjó, en esa purificación lo forjó el Espíritu Santo e hizo de él un santo. Qué hermoso. Y es muy contemporáneo, pues durante el pontificado de Juan Pablo II. No estamos hablando de siglos, no, estamos hablando de años. Interesante, ¿no? El cardenal Bantuán. Lean un poquito su librito, les va a fascinar, van a llorar, se van a conmover, como él describe cuando celebraba la misa en la palma de su mano. Y ahí cuenta pues muchas de sus vivencias y de sus experiencias. ¿Sí? ¿Les gusta? Se los dejo de tarea. Bueno, ya tienen 2 tareas. Leer capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles y van a leer el librito del cardenal Bantuán. Bien, así Pablo, que mi situación ha contribuido al progreso del Evangelio. La Guardia Imperial en pleno y todos los demás han visto que si llevo cadenas, por Cristo las llevo. Así que la mayor parte de los hermanos, animados a confiar en el Señor a causa de mi prisión, se muestran con más valor para proclamar sin temor el Evangelio. No se acobardaban, no decían, ocultémonos, no nos vayan también a encarcelar. No, se mostraban más firmes. A ver si un día de estos me encarcelan a mí también. A ver si se muestran más firmes ustedes. ¿O van a abandonar el camino o su estudio bíblico? No, ahora con más fuerzas, ¿sí o no? ¿No harían eso? ¿O se desalentarían? No, al contrario, los cristianos se mostraban más fervientes al saber de la situación de su maestro San Pablo. Ellos más firmes. Es cierto que algunos anuncian a Cristo movidos por la envidia desde los orígenes. No faltan los envidiosos en el reino de Dios. Hay de todo en la viña del Señor. Hay celos, hay envidias, hay discordias. ¿Verdad que sí? Siempre. Pero vean cuál debe ser el espíritu, la actitud. Es cierto que algunos anuncian a Cristo movidos por la envidia y la rivalidad, pero otros lo hacen con recta intención. Estos lo hacen por amor, sabiendo que se me ha encargado la defensa del Evangelio. Aquellos, en cambio, anuncian a Cristo haciéndome una competencia desleal y creyendo aumentar así la dureza de mi prisión. Había 2 grupos de cristianos: los que amaban a Pablo y los que lo aborrecían. Cristianos. Y decían, ¿qué? ¿Y tú de cuál grupo eres? ¿Del nuestro o eres de los paulinos? Sí. Porque si eres de los paulinos, eres mal visto entre nosotros. A nosotros nos cae gordo San Pablo. ¿Están escuchando? ¿No pasaba lo mismo con los fariseos? Había fariseos que odiaban a Jesús a muerte, y había fariseos que lo amaban y lo defendían. Había sacerdotes que lo querían matar y había sacerdotes que lo defendían. Hay de todo. También los apóstoles sufrieron eso.
En las iglesias tenían muchos seguidores y muchos enemigos. Incluso cristianos que ellos habían evangelizado y que habían bautizado, ahora eran sus enemigos. Para que no se sorprendan. ¿Verdad que hay de todo en la viña del Señor? Pero eso no nos debe detener. San Pablo dirá, mira, tú anuncias a Cristo por amor. Tú lo anuncias por rivalidad. Pero al fin y al cabo, se anuncia a Cristo. Y el reino avanza. Unos lo hacen por envidia, otros lo hacen por amor. Unos lo hacen por intereses económicos, otros lo hacen por apostolado. Unos lo hacen porque buscan fama, honores y prestigios. Otros lo hacen con humildad y en silencio. Pero al fin y al cabo, Cristo es predicado. Y eso es lo que cuenta. Porque el Señor, hasta de nuestras cosas malas, sabe sacar cosas buenas. Y la obra que un día inició en unos y en otros, la llevará a feliz término. Aquellos, en cambio, anuncian a Cristo haciéndome una competencia desleal, creyendo aumentar la dureza de mi prisión. Pero ¿qué importa? Al fin y al cabo, hipócrita, o sinceramente, Cristo es anunciado, y esto me llena de alegría, y continuaré alegrándome. Así que si mis enemigos creen aumentar la dureza de mi prisión, me llenan de alegría. No importa. ¿Quieres predicar a Cristo con hipocresía? Predícalo. ¿Quieres predicarlo con autenticidad? Predícalo. De cualquier forma, su nombre es anunciado. Y el reino sigue avanzando. Ese es tener temple de apóstol. Ese es tener temple de apóstol. A San Pablo nada lo detiene, nada lo desanima, y tiene para todos. Y a todos enseña y a todos corrige. ¿Les queda claro cuál debe ser la actitud? Déjalos. Oye, que te está criticando, déjalos. Oye, que están hablando mal de ti, déjalos. Ora por ellos. No los veas como enemigos. Somos hermanos. Tal vez ellos lo hacen por rivalidad, nosotros con recta intención, pero lo importante es predicar el Evangelio. ¿Queda esto claro? ¿Ven qué bonito? ¿Le afectaba a San Pablo? Él deja correr la voluntad de Dios. Así es esto. Damos gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por esta invitación especial que nos haces a consagrarnos a tu sagrado corazón, que es la sede del amor. En él queremos vivir hasta la eternidad, para amar con tu mismo amor, para adorarte con tus mismas adoraciones y reparar tu sagrado corazón con tus mismas reparaciones, siempre en tu voluntad y en tu divino querer. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios les bendiga. Gracias. Invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.